Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegeta 700. Muy buenos días y sean bienvenidos a este video sobre el mercantilismo, Adam Smith, América sobre sus políticas económicas, expansión del comercio, proteccionismo y los monopolios comerciales. Presten atención y muchas gracias. 16, Europa vivió una transformación sin precedentes. Fue la época en la que los océanos dejaron de ser barreras para convertirse en puentes. La llamada Era de los Descubrimientos marcó el inicio de un proceso de expansión que conectó por primera vez todos los continentes conocidos: Europa, Asia, África y América. Las rutas comerciales globales se convirtieron en el corazón de esta nueva etapa. A través de ellas circulaban especias, metales preciosos, textiles, esclavos y también ideas. Estas rutas no solo enriquecieron a las naciones europeas, sino que redefinieron la economía mundial. Los puertos europeos florecieron, las ciudades crecieron y surgió una nueva clase mercantil, impulsada por el comercio marítimo. Pero con la expansión vino también la competencia. Las principales potencias europeas, Portugal, España, Inglaterra, Francia y los Países Bajos, lucharon por el dominio de territorios y rutas. Cada nuevo descubrimiento despertaba ambiciones y conflictos. Esta rivalidad fue el motor de la colonización, dando forma a un nuevo orden económico global y dejando huellas profundas en las regiones colonizadas. Así, lo que comenzó como un afán por encontrar nuevas rutas a Asia, terminó transformando el mundo entero. Para contextualizar sobre qué era el mercantilismo y cuáles eran sus principales características, podemos decir que este fue un sistema económico dominante en Europa entre los siglos XVI y XVIII que consideraba que la riqueza de una nación dependía de la acumulación de metales preciosos, Hay que ser minero, romper el pico en el hierro. lo que llevó a políticas enfocadas en fortalecer el Estado y alcanzar la autosuficiencia. Tenía algunos aspectos negativos, como por ejemplo la acumulación de metales preciosos, es decir, que se priorizaban las exportaciones para obtener oro y plata, lo que generó tensiones y conflictos por recursos entre naciones. También estaba la intervención estatal, es decir, que el Estado regulaba fuertemente la economía, limitando la iniciativa privada y favoreciendo únicamente a ciertos sectores. Además, se había aplicado el proteccionismo, es decir, que se aplicaban aranceles y subsidios para proteger industrias locales, pero esto frenaba el comercio y la innovación. Y por último, el colonialismo y la explotación. Básicamente, las colonias eran fuente de materias primas baratas y mercado cautivo, lo que generó desigualdades y abusos entre Europa y estos pueblos. También había aspectos positivos, como por ejemplo el fortalecimiento del Estado-Nación, es decir, que se impulsó la organización centralizada y el poder político dentro de las propias naciones para que éstas obtengan poder. También ocurrió un apoyo a la industria local, donde básicamente se fomentó el crecimiento industrial que más tarde permitió la revolución industrial tan famosa en Europa. Además, ocurrió una expansión comercial, donde se estimuló el comercio internacional, la navegación y el descubrimiento de nuevas rutas, principalmente en Latinoamérica. Y por último, ocurrió una acumulación de capital, donde básicamente se permitió reunir recursos para futuras inversiones en tecnología e infraestructura de las naciones europeas. Bueno, entonces, lo siguiente es hablar sobre las consecuencias de la expansión europea y del mercantilismo. La primera consecuencia es el fortalecimiento de las coronas europeas. Explico este fortalecimiento. Durante la expansión europea de los siglos XV al XVIII, los imperios como España, Portugal, Inglaterra y Francia acumularon grandes riquezas gracias a la conquista de territorios y el comercio con las colonias. Esto permitió a los reyes centralizar el poder, formar ejércitos más fuertes y reducir la influencia de los nobles. Así, las monarquías se volvieron más absolutistas y dominantes en sus países. El siguiente ítem es la fragmentación política y las tensiones internacionales. Porque la competencia entre países europeos por el control de rutas comerciales y territorios generó tensiones que se fueron acumulando con el tiempo. Aunque Europa era el centro del poder económico, seguía políticamente dividida en reinos rivales. Esto provocó guerras constantes, alianzas cambiantes y a largo plazo fue uno de los factores que llevaron a grandes conflictos como la Primera Guerra Mundial. Bueno, y finalmente la última consecuencia es la transformación de la economía global. ¿Qué significa esto? Bueno, el mercantilismo fue la doctrina económica dominante en esa época.
Se basaba en la idea de que la riqueza de un país dependía de acumular metales preciosos, oro y plata, y mantener una balanza comercial favorable, exportar más de lo que se importaba. Aunque este sistema tenía sus fallos, ayudó a conectar a distintas regiones del mundo en redes comerciales. Sin embargo, esta integración global se hizo bajo términos desiguales, con explotación colonial, esclavitud y desigualdad de la distribución de las riquezas. Como puede ser el caso de Reino Unido, que compraba la cera baratísima en India al ser una colonia suya, y para así trabajarla en su territorio y alimentar a su industria textil, para así poder vender la ropa una vez hecha a sus colonias con un precio mucho más caro de lo que gastaron. Bueno, siguiendo con ya, y agregando a todo lo mencionado anteriormente, respecto a Adam Smith y la crítica al mercantilismo, podemos decir que él también tenía un pensamiento crítico hacia la acumulación de metales preciosos y a la intervención estatal. Quiere decir que él argumentaba que la verdadera riqueza, digamos, de una nación reside, surge de una capacidad productiva y de la eficiencia de sus mercados, y no solamente de lo que sería la acumulación del oro y de la plata, digamos. Y él resaltaba, digamos, la importancia de la innovación tecnológica durante ese momento y obviamente de la división del trabajo. Tenía, un rechazo a la intervención excesiva del Estado en la economía y también del comercio. Él apoyaba más a lo que era el libre comercio, digamos. Había también un proteccionismo, digamos, implementado versus el libre mercado, que era el que más se resaltaba durante esa época, y nada, en contraste con estas políticas proteccionistas, Smith defendió el libre comercio y la competencia. Obviamente considerando que la apertura en sí de diversos mercados iba a favorecer a la innovación y el bienestar general, quiere decir el bienestar de todas las personas. Como otro punto también importante, él resaltaba también mucho lo que era la mano invisible, la cual, el pensamiento que tenía él es que era un comportamiento egoísta individual que llevaba de un modo a otro al bienestar colectivo. Esta metáfora la usaba más que nada, este dicho, para ilustrar, mostrar que al perseguir cada uno sus propios intereses, los individuos contribuyen de una forma invertida e inadvertida, digamos, al beneficio de la sociedad en sí. Bueno, ya como último punto importante para agregar, la obra La riqueza de las naciones, en 1776, por Adam Smith, marcó el declive, digamos, del mercantilismo en sí, y lo que hizo fue anticipar el surgimiento del liberalismo económico. Lo que pasó también es que su pensamiento, digamos, influyó en el proceso de la independencia por parte de él, más que nada en lo que son los Estados Unidos, y promovió, digamos, en ese momento una mayor libertad económica y el rechazo, ya mencionado, a los monopolios estatales. La independencia económica, digamos, de los individuos se dio a través, digamos, de la defensa de este liberalismo económico ya dicho. Él creía, Adam Smith, esta persona creía que los seres humanos, al tomar decisiones económicas de la vida cotidiana, promovían lo que era el interés público. Defendió siempre la libertad de los individuos para que tomen sus propias decisiones, y siempre defendió también lo que es la propiedad privada como un medio para la estabilidad, para la economía, y promovió el libre comercio para que las riquezas, digamos, de las naciones siempre se esté incrementando y no disminuyendo. Y siempre desarrolló y resaltó el concepto en sí de la división del trabajo. Como conclusión, podemos decir que la expansión europea y el sistema mercantilista tuvieron un impacto profundo en la economía mundial y la política global. Aunque estos procesos estuvieron marcados por la explotación y la opresión, también sentaron las bases para el surgimiento del capitalismo moderno y la globalización. El legado de esta época sigue siendo relevante hoy en día, y su comprensión es esencial para entender los desafíos y oportunidades del mundo contemporáneo.
Esto se relaciona también con la influencia de las ideas de Smith y el surgimiento del capitalismo moderno, que también contribuyeron a los procesos de independencia en América y en otros continentes. Las colonias americanas, que habían sido sometidas a la explotación y el control económico por parte de las potencias europeas, comenzaron a demandar mayor autonomía y libertad económica, lo que eventualmente llevó a la independencia de muchos países. Ella me llama y no sé qué hacer, llama y me